Buenas noches, amigos. Feliz sábado. Me pongo esto porque me han dicho que casi no se me escuchó el otro día una vez más. Entonces, así con este micrófono, con los audífonos, pues espero que se escuche bastante mejor. Realmente el tema que estamos estudiando esta semana a mí me está enamorando mucho, por así decirlo. Comentábamos en el culto de la semana pasada, el miércoles, perdón, quiero decir, ¿qué, qué pensamos acerca de las orientaciones a ser valientes, las exhortaciones, mejor dicho, a ser valientes que el Señor tantas veces en la Biblia nos presenta? Y les hacía una pregunta. Imagínense una persona muy valiente que no sea Jesús. Imagínense a la hora si quieren. Me parece que esto también lo comentamos el miércoles. Con los hermanos en Palma, que el culto fue online, lo hablamos así también. Y yo les preguntaba a ellos, imagínense una persona valiente, no Jesús. Jesús no vale. Jesús fue el más valiente del universo entero, el que más se arriesgó. Pero el más valiente después de Jesús. Piensen un poco quién fue. Vamos a dar 5 segundos para que piensen. El mío puede ser que coincida contigo. El mío es Pablo. No creo que haya sido otro más valiente que Pablo. ¿Por qué me parece el más valiente Pablo después de Jesús? Pues doy algunas razones que pueden estar tal vez de acuerdo o no. Es decir, mucha gente de la Biblia ha sido muy valiente, muy valiente. Esther arriesgó su vida, Daniel arriesgó su vida, y los amigos también, todos los grandes héroes de la fe prefirieron arriesgar su vida incluso antes de fallarle a Cristo. Pablo arriesgó, aparte de su vida, en muchas ocasiones, porque en muchas ocasiones estuvo Pablo al borde de la muerte, en naufragios, en picaduras de serpiente, en azotes, en apedradas, en todo. También perdió toda su posición social. Su trabajo, su vida, sus amigos. Pablo no es un niño cuando se encuentra con Jesús. Pablo tiene unos 27, 28 años para poder estar delante del Sanedrín. No podía ser más joven. Sin embargo, cuando se presenta delante de él Jesús y se da cuenta de que estaba sinceramente equivocado y Jesús lo ficha para su equipo, entonces Pablo cambia de rumbo totalmente y se hace cristiano. Y el ministerio de Pablo es tan impactante y tan impresionante que es el absoluto protagonista del Nuevo Testamento. El libro del Nuevo Testamento, el que más se repite, el que más epístolas tiene, es Pablo. Prácticamente gran parte de la teología neotestamentaria es una teología paulina, sacando evangelios, sacando hechos y sacando Apocalipsis y 3 cartas de Juan y una de Pedro y una de Judas. El resto todo es Pablo, todo. En sus cartas vemos la valentía que este hombre tenía. Yo me imagino que Pablo conversaba con Xavi la semana pasada, con el pastor que nos visitó. Pablo debió ser un hombre muy complicado de llevarse bien con él. Es decir, era un hombre convertido en Cristo con un carácter muy semejante al de Cristo, pero era un hombre que tenía una personalidad muy definida. Y para trabajar con él debió ser muy exigente el compañerismo que tenía con sus compañeros. A mí, si me hubiera tocado trabajar con Pablo, no sé si me hubiera gustado por lo exigente que Pablo era, que este hombre debió ser, para haberse comido el mundo entero como se lo comió, haber viajado tanto, haber hecho tantas iglesias, tantos amigos, convertido tanta gente y enfrentarse a tantos judíos tantas veces delante de tantos reyes y recibir tantos azotes y seguir el pie de la lucha y nunca flaquear, nunca flaquear. No encontramos ningún versículo como Elías, donde se vaya a la cueva y se enoje, como Jonás, como Juan, que diga, Señor, estoy harto, que baje fuego del cielo. No lo encontramos. Pablo, no encontramos ni un solo error realmente importante, a menos que esté registrado en la Biblia. En Hechos de los Apóstoles no lo encontramos así. Entonces la personalidad de Pablo debió ser tan fuerte y te tuvo que ser tan exigente de trabajar con él que no sé si yo hubiera aguantado la talla de tanta exigencia permanentemente. Pablo predicaba mucho, viajaba mucho. Y en sus escritos encontramos frases increíbles que realmente demuestran la personalidad tan abundante que este hombre tenía. Pablo incluso dice, no voy a vivir de vosotros. Pablo no aceptaba dinero de las iglesias. El dinero que le entraba a Pablo era para hacer más iglesias. Por lo tanto, Pablo tuvo que aprender un nuevo oficio, el cual yo creo, tal vez sí lo sabía, pero no tenemos constancia. Estoy seguro que no era lo de él. Y se puso a tejer tiendas que se utilizaban para tapar escenarios. Y en una de esos trabajos que él tejía y después vendía, conoce a mucha gente, evangeliza a mucha gente. Y prefirió trabajar así para no tener que depender de la ofrenda de los hermanos.
¿Qué personalidad tenía Pablo? Pablo no le tuvo miedo a reyes, ni a fariseos, ni siquiera enfrentarse al mismo Pedro, que Pedro era un discípulo que conoció a Jesús. Pablo no conoció a Jesús. Y en el Concilio de Jerusalén encontramos cómo Pablo se enfrenta poder a poder con Pedro y le llama la atención a Pedro y gana a Pablo en la discusión. Y en el Concilio de Jerusalén, donde están presentes Juan, Pedro y Pablo, es Pablo el líder y es el Pablo el que da los argumentos más razonables para no poner la circuncisión como requisito de ser cristiano y seguidor de Cristo. Es Pablo. Me gustará conocerlo en el cielo, pero estoy seguro que no debió ser fácil trabajar con él. No sé si me estoy explicando bien lo que estoy diciendo. Trabajar con Pablo había sido maravilloso, pero incluso dentro de los mismos discípulos había disensión de pensamientos y discusiones. No es malo discutir arreglando cosas para la iglesia, a veces es inevitable. Si se quiere mejorar, las cosas tienen que hablarse y tenemos que discutir para llegar a un mejor acuerdo. Es así que se mejora. De manera que entonces este hombre, que fue muy valiente, nos deja muchas joyas. Cada carta de Pablo es, perdóname la palabra, brutal. Es increíble. Cada carta de Pablo es mejor que la otra. Conversaba con Chava y me decía, Filipenses es la única carta donde Pablo no se presenta igual. Si se dan cuenta, Pablo siempre comienza diciendo en sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero en Filipenses no. En Filipenses, ¿con qué palabra comienza? Siervo. Y esto tiene una explicación increíble, pero nos meteremos otro día con Filipenses. Vamos a meternos hoy con una de mis favoritas, que es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo la vamos a explicar más aún mañana, porque esta carta es absolutamente mágica y guiada por el Espíritu Santo. Si me acompañan en Segunda de Timoteo, tiene muy poquitos capítulos, tiene solamente 4. Pero encontramos que Pablo aquí dice cosas impactantes para todos. En primer lugar, Pablo se presenta como apóstol y da gracias a Dios y se dirige hacia Timoteo y le dice en el versículo 3 que está en sus oraciones, noche y día, que lo desea ver porque lo echa de menos, y manda algunas salutaciones a Loida, a su madre Eunice. Y luego dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Pablo le daba rabia, le irritaba que la gente fuera cobarde. ¿Saben por qué Pablo dice esto en Timoteo? Porque cuando Pablo está en la cárcel, esta carta la hace Pablo desde la cárcel. Cuando Pablo hace esta carta, y Filipenses también, la gente no lo va a ver, porque tiene miedo de exponerse públicamente. Y Pablo los amonesta con mucho amor, pero los amonesta diciéndoles esto, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo. Y se declara como preso porque está preso. Es como exigiéndole a Timoteo que no sea cobarde, que no se avergüence de visitar a Pablo que está preso, sino que lo vaya a visitar, orgulloso de creer en quien ha creído. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es tan increíble porque Pablo aquí nos está recogiendo que para seguir a Jesús tendremos aflicción, pero hace falta ser muy valiente para poder decir como Pablo, participa de ello. Incluso está pidiéndole a Timoteo que participe de las aflicciones gustosamente, como un privilegio. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y luego más adelante dice, por lo cual mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todo lo que Pablo dice requiere una tesis, requiere un culto, requiere una meditación, requiere filosofía. Pablo es el escritor por excelencia que mejor escribe en toda la Biblia. Escribe tan bien que a veces es muy complicado entenderlo. Anímate, vente mañana, conéctate mañana. Vamos a descifrar esta carta juntos.
vamos a hablar de cómo Dios insta una y otra vez en la Biblia a que seamos valientes, a que participemos de la aflicción, que a veces es necesaria para seguir a Jesús. A que demos un paso al frente, a que cambiemos la iglesia de Ibiza y a que aceptemos el desafío de en este 2021 que va a comenzar, hacer de nuestra iglesia una iglesia distinta, diferente, siendo valientes. Son aguas que no conocemos. Son tiempos del fin. Solamente los valientes serán salvos. Para estar en el reino de los cielos, amigos míos, tenemos que ser muy valientes. Solamente los valientes aguantarán el zarandeo. Solamente los valientes aguantarán la presión de no poder trabajar ni comprar en sábado. Solamente los valientes rechazan trabajos en sábado maravillosos por seguir a Cristo. Solamente los valientes estarán de pie cuando Cristo venga. Cristo fue muy valiente, por eso le gustan los valientes. Y ficha a Pablo, porque sabe que Pablo es el más valiente de todos. Al menos para mí. Anímate, vente mañana, conéctate si no puedes venir. Y estudiemos la valentía de esta carta y las veces en que Dios tanto nos repite en la Biblia que seamos valientes y sobre todo, por qué lo hace. Dios te bendiga muchísimo. Feliz sábado. Un abrazo para todos.